El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros del contribuyente. Pertenece al pueblo. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga y su servidor, Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Quiero empezar agradeciendo la gran cantidad de comentarios que recibimos, comentarios positivos sobre nuestro programa Cuarto Poder, donde usted puede opinar, y por supuesto la calidad de los invitados, sin duda alguna, que genera la opinión necesaria para aportar a nuestro país. Uno de los temas pilares para poder avanzar como sociedad, sin duda alguna, es la educación. Un pueblo con educación genera progreso. Ahora, tantos males que hay en este momento en el sistema educativo, sin duda alguna, pues nos pone a reflexionar. Quizás nosotros como sociedad siempre buscamos culpables, responsables, pero en este caso es necesario profundizar sobre las acciones que se están dando en este momento en el sistema educativo. ¿Quién es el culpable de toda esta situación deplorable que estamos viviendo? Imagínese usted, decía Carlos Hernández de ASJ, que 1.100.000 jóvenes están fuera del sistema educativo. ¿A quién achacamos esa responsabilidad entonces? ¿A las autoridades, a los maestros, a los dirigentes magisteriales, padres de familia o a los mismos estudiantes? Así que con nuestros invitados vamos a dilucidar el tema esta tarde, don Carlos. Así es, estimados oyentes, a través de la frecuencia de Radio Globo y los que nos ven a través de Facebook Live y los compañeros que están en el extranjero. ¿Cuál es la situación del sistema educativo nacional? El por qué los padres de familia no encuentran atractivo el sistema educativo hondureño, que el 2019 decreció la matrícula, según estudios del Observatorio Internacional Educativo de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. ¿Cuál es el miedo, el terror de los adolescentes estudiantes en San Pedro Sula y Tegucigalpa? Las maras sin pandillas, pero en ciudades como Ciguatepeque y Choluteca es el crimen organizado, es el narcotráfico. Estudios realizados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras. Nos acompaña esta tarde el profesor Daniel Esponda del Colegio Profesional Unión Magisterial Coprún y la profesora Suyapa Almendares del Colegio de Profesores de Educación Media COPEN. Buenas tardes, distinguidos docentes, bienvenidos a Cuarto Poder. Buenas tardes, un gusto saludarles, Ramón, Carlos, Esponda. Pues es un placer estar en esta tarde hablando de una situación tan importante como es la educación de nuestro país. Sabemos todos que hemos tenido un sistema educativo abandonado, así es que el día de hoy, qué bueno que estemos haciendo estos análisis, pero más importante sería que todos nos diéramos cuenta qué podemos hacer por la educación de nuestra querida Honduras. Daniel Esponda, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Siempre para mí es un gusto hablar de estos temas, ¿verdad? Y más en este espacio tan importante que es un espacio popular. Y sobre todo lograr dar algunas explicaciones de los temas que usted ya ha planteado de entrada, ¿no? Yo creo que claro, el tema educativo no solamente es la relación laboral que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación con el Estado, con los patronos privados, sino que va más allá de eso, ¿no? Hay otros elementos complementarios que están fuera del centro educativo, pero definitivamente tienen un impacto significativo. Claro que sí. El magisterio, una parte, hay que decirlo, se sentó a unas mesas de diálogo con el gobierno. ¿Cuánta es la inversión que dispone el gobierno para reducir la unidocencia y garantizar seguridad a educandos, padres de familia y profesores en los centros educativos?
Sabemos que el COPEN no participó en las mesas de diálogo, pero que tiene su propia posición. El COPRUN sí ha estado, entonces iniciamos con el profesor Esponda. Bueno, en primer lugar, lo que debemos de tener como parámetro, me parece a mí, es la última década. Si nosotros hacemos una revisión, desde que se dio el golpe de Estado en el año 2009, lo que hemos tenido es una reducción de los presupuestos en materia educativa y en materia de salud. Yo creo que aquí lo importante que hay que identificar es que el golpe de Estado no solamente fue un proceso que terminó de asesinar la débil y tenue democracia que teníamos en este país, sino que en realidad es una política para relanzar el modelo neoliberal, modelo que lógicamente reduce la inversión en aspectos sociales, y quienes más hemos sufrido de esa política nefasta es el sector salud y el sector educación. En esa medida, nosotros, si revisamos los presupuestos de los gobiernos del golpe de Estado a la fecha, hemos visto cómo ha habido una reducción considerable en ello. En esa misma medida hemos podido ver entonces que en esos 10 años ha habido un fuerte congelamiento salarial para el sector docente, porque los demás empleados de la Secretaría de Educación, los empleados no docentes de la Secretaría, sí han tenido reajustes. ¿Por qué ha sucedido eso y por qué hemos tenido nosotros ese trato? Pues hay varios elementos a discutir que, si ustedes quieren, más adelante los discutimos. Pero particularmente nosotros en el COPRUN le hemos dado prioridad a los diálogos, no de ahora, sino desde que esta junta directiva que asumimos inicialmente en el año 2016 estamos administrando la organización. En ese sentido, creo yo que es válido recordar que la apertura de estos diálogos o estos acercamientos entre el movimiento magisterial, que estaban prácticamente rotos desde el año 2011, que fue la última gran huelga del magisterio, lo logramos aperturar gracias a una iniciativa ciudadana que promovió nosotros desde la organización, que nos acompañaron algunas otras organizaciones. Y hay un elemento que me parece a mí que ha sido invisibilizado, que es un poco injusto. El Magisterio Nacional y un sector de padres de familia se volcó junto con nosotros a recolectar firmas para ingresar una iniciativa ciudadana al Congreso, y rescatamos 400 millones de lempiras que iban a ser mal gastados en pertrechos militares. Es decir, que esos 400 millones de lempiras los trajimos del tazón de seguridad para invertirlos en educación. Y eso se tradujo entonces en invertir importantes porcentajes, sobre todo en el tema de infraestructura y en el tema de material didáctico. Si eso es suficiente, desde luego que no es suficiente. En una economía tan deprimida como la nuestra, donde los estados prefieren gastar el dinero en pertrechos militares y en otras cosas que no le están resolviendo los problemas de fondo del país, definitivamente que es poco. Además de eso, el tema de la cobertura escolar no solamente pasa por cuánta gente tenemos matriculada, o si poco más de 1 millón de jóvenes en edad escolar no están dentro del sistema. Hay otros elementos que debemos de analizar. Por ejemplo, se habla mucho, o este gobierno ha hablado mucho, del tema de la violencia y la seguridad. En realidad, invertir en buques de guerra o gastar en buques de guerra o contratar más policías solo es una medida paliativa. Si realmente queremos tener una política sostenida para reducir la violencia y la pobreza, es invertir en salud y en educación. Un pueblo que no tiene salud y un pueblo que no está educado está condenado a la miseria. Y en ese sentido nos parece a nosotros importante ver cuál ha sido el comportamiento económico de la población hondureña también en los últimos 10 años. Y lo que hemos visto es que la inflación ha crecido de manera prácticamente desproporcional, que los ingresos de la población en general se han disminuido para la mayor parte de la población, y en esa misma medida también ha aumentado la violencia. Lo que quiere decir que en nuestro país, sobre todo con este tema del narcotráfico y con el empobrecimiento, lo que genera es violencia. Entonces, ¿cuál es el único vehículo realmente que puede permitir que nos libremos de la violencia y de la pobreza? Pues sin duda es la educación. Entonces yo pienso que aquí lo más importante que nosotros debemos de aclarar es que ese tema de la violencia también hace que nuestros muchachos, jóvenes y niñas en edad escolar no lleguen a los centros educativos. ¿Por qué? Porque sobre todo donde existe pobreza extrema, los padres de familia, las madres de familia se ven obligadas a enviar a sus hijos a trabajar para poder sostener o ayudar a sostener la familia. Y a mí, en medio de toda esa tragedia, siempre me gusta dar ejemplos positivos. Yo trabajo en el Técnico Honduras. En el Técnico Honduras, por ejemplo, tiene unas condiciones sociales bastante complejas. Digamos que se encuentra en una colonia de clase trabajadora, pero también está muy próxima a las zonas de extrema pobreza. Entonces nuestra matrícula está un poco compartida también, de muchachos de la Kennedy, ¿verdad? Y alrededores, y muchachos de Altos de los Pinos, de Villanueva, de Altos de Villanueva y de aldeas aledañas al Distrito Central.
En nuestro centro educativo, los profesores, por voluntad propia, y las profesoras, aportamos de manera mensual para tener un comedor estudiantil. ¿Qué hemos identificado ahí? Que estos niños y estos jóvenes que van al comedor estudiantil, que son beneficiarios, terminan su año lectivo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? El centro educativo es una extraordinaria herramienta para alejar a los muchachos y a las muchachas y a los niños de la violencia. Entonces, por ejemplo, si en las zonas de alta vulnerabilidad social tuviéramos comedores estudiantiles, tendríamos un aliciente más para que los jóvenes estuvieran todo el tiempo en la escuela. Y aquí hay una cosa que hay que tener clara. Entre más tiempo tengamos a los jóvenes en los centros educativos, menos tiempo los vamos a estar expuestos a la violencia. Entonces nosotros hacíamos un planteamiento desde el COPRUM. ¿Por qué la tasa de seguridad, en vez de gastar esa enorme cantidad de dinero en pertrechos militares y todo lo que ya sabemos, lo partimos a la mitad y la convertimos la tasa de seguridad también en una tasa de educación? Y en esas zonas que ya la Secretaría de Seguridad, que la Secretaría de Defensa, que la misma sociedad civil tiene mapeada, ponemos centros y contratamos profesores para que impartan clases de deporte, de artes o de otras actividades alternas al sistema educativo que les permita apropiarse de otras herramientas para garantizar un porcentaje más elevado de éxito en la vida. Profesora Almendares, COPEN. Bueno, estamos acá con Daniel y yo desde la base del COPEN. Qué bueno, Daniel, que podamos sentarnos en espacios como este, dirigentes y base, porque en muchas oportunidades, lo platicaba con Ramón hace ratos, se escucha la dirigencia, pero el sentir y pensar de la base muchas veces no es escuchado. Y yo creo que desde ahí tenemos problemas. Todo esto que está sucediendo en educación es producto de las líneas que ha dado el Fondo Internacional. Eso lo tenemos muy claro. El Fondo Internacional, el BID, apuesta en primer lugar a dividirnos, porque saben que si nosotros estamos divididos entre dirigencia y base o entre las organizaciones entre sí, es más fácil lograr todas esas trampas a las que nos han sumergido. Por ejemplo, ahorita, con todas estas situaciones, como base, mi manera de pensar y el de miles y miles y miles de docentes a nivel nacional se ha caído en una trampa, Daniel, con esto de las negociaciones. En primer lugar, yo me pregunto, ¿por qué ustedes como dirigentes, desde los diferentes espacios, desde los diferentes escenarios y todas las organizaciones magisteriales, ¿por qué no lucharon por la unidad? ¿Por qué no se mantuvieron de manera unida, de lograr una propuesta unificada? El buen líder lo logra. Hay que buscar estrategias, mecanismos, que hay diferencias. Sí, hay diferencias, porque yo tengo claro que cada organización tiene sus líneas, tiene sus políticas propias, pero sobre eso están los intereses y deben primar los intereses de nuestras organizaciones magisteriales. Aquí no debe haber intereses de X o Y organización o que de X o Y dirigente o de grupo de dirigentes. Debe primar el derecho a la educación, el derecho de los docentes y no caer en esa trampa que nos ponen los organismos internacionales. El documento del BID, y estoy segura que Daniel lo conoce y todos los educadores estamos claros que el BID apuesta a dividir y es para lograr sus objetivos. Y sabemos que el BID da líneas al gobierno. El gobierno solo sigue las líneas del BID porque si no, evita inversión de los organismos internacionales. Entonces, nosotros como educadores, la primera interrogante y el primer cuestionamiento que le hacemos a nuestros dirigentes es ¿por qué no mantener la unidad? ¿Por qué no sentarnos en una mesa primero como dirigencia y como organizaciones magisteriales y luego con la base? ¿Por qué ir a hacer planteamientos o negociaciones a espaldas de a quienes ustedes representan? Si están ahí solamente representándonos, pero al final es la base del gremio magisterial la que debe tomar decisiones. Y esto no solamente en los aspectos salariales, porque sabemos que desde hace mucho tiempo el Estatuto del Docente ha estado en la mira del Fondo Internacional. Eso es algo que lo tienen pues en la cabeza y meten a los gobiernos y dentro de ellos al gobierno de nuestro país para que lancere, divida y evite que todos estos puntos
puedan tocarse o que podamos luchar por el logro de nuestras conquistas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer como educadores? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer que ustedes como dirigentes? No caer en esa trampa, buscar esa unidad. Insisto, la base espera que la dirigencia magisterial se una, que se siente y que hable el mismo idioma. Y no solo es que piensen igual, no solo es, no, si de repente hay diferentes maneras de pensar y de sentir, pero tienen que llegar a acuerdos. Y sobre todo necesitamos, Daniel, y para todos los compañeros dirigentes, que nos vayamos en una misma línea, en una misma dirección y sobre todo en el mismo actuar. El magisterio en este momento ha sentido muchas humillaciones. Una de ellas es ese incremento salarial de 1.000 empiras que está tan lejano del estatuto del docente. ¿Cómo es posible que nos den prácticamente una migaja en relación a lo que es el estatuto del docente y todavía nos digan a partir del mes de julio? ¿Y qué pasó? Tú lo acabas de mencionar, Daniel. ¿Por qué en otro rubro sí el gobierno suelta como si nada? Por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? O sea, tú lo dijiste y es cierto, pero los reclamos, la lucha, o sea, el hacerle sentir, notar y vivir al gobierno que está dando esos presupuestos para otros rubros cuando se supone que educación y salud son una de las cosas a las que más debiera darle importancia, no solamente el gobierno, sino nuestra dirigencia. Ustedes tuvieron, y espero que le hayan hecho sentir al gobierno lo abandonado que está el sistema educativo. No solamente con los salarios, si un buen docente, usted lo decía hace poco, ¿qué pasa con educación? Le aseguro que la educación pública es la mejor. Un docente con incentivos, un docente bien pagado, rebasa 200 días de clase, rebasa cualquier expectativa educativa, porque si hay algo que nos caracteriza a los docentes es que nos entregamos, luchamos y trabajamos con amor por nuestros niños. Recordemos que no trabajamos nosotros con máquinas, con computadoras, sino con el elemento humano, con los niños, con lo más difícil que existe. Entonces, ¿por qué el gobierno, en vez de invertir tanto en militares, por qué invertir tanto en las Fuerzas Armadas, no lo hace en educación? Yo recuerdo que hace poco los militares hicieron una huelga y el gobierno tranquilamente le dio más de lo que pedían. Entonces, Daniel, tenemos muchos problemas en educación, tenemos varias situaciones. Con este acuerdo que se acaba de firmar, hay muchas inquietudes. Por ejemplo, cuando se habla de instalar, Daniel, una comisión técnica especializada integrada por 4 organizaciones magisteriales, yo desde ahí miro una trampa, desde ahí veo una trampa, porque estamos hablando de sentarse un representante por cada una de las 4 organizaciones que estaban en la negociación. Sin embargo, aquí tengo el documento, sin embargo, por parte del gobierno está IMPREMA, la Comisión de Bancas y Seguro, Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, Trabajo y Seguridad Social, Finanzas. Desde ahí hay desventaja. Desde ahí estamos sentados en una mesa donde lógicamente el gobierno negocia desde arriba. Esa es otra situación. Antes, y tú acabas de recordar 10 años, recordemos toda la historia del gremio magisterial, que ha sido de lucha, que ha tenido una línea de defensa de los derechos y conquistas. Antes, las negociaciones eran desde arriba. El gobierno sabía que tenía que respetar nuestras conquistas porque los reclamos estaban al 100 y los docentes estábamos negociando desde arriba. El gobierno tenía que buscarnos y decirnos, sentémonos, maestros, para poder arreglar la problemática. Sin embargo, este documento que emitió el BID en sus líneas manda al gobierno que cambie eso, que evite que los educadores negociemos en el nivel que nos corresponde. Dice este documento, que es una línea, que el gobierno debe de negociar desde arriba. Es por eso que nos dividen, es por eso que nos meten trampas, es por eso que juzgan compañeros, es por eso que mandan a tribunales a compañeros honorables y que sabemos han estado al 100% en la lucha, es por eso que tildan de corruptos y les buscan incluso cosas en las organizaciones magisteriales para que cada uno de las organizaciones esté dividida o que entre los dirigentes a unos se menciona que les compran, no me consta nada de eso, pero sí, situaciones como esas de todo tipo de chantaje se dan producto de este documento que apuesta a dividir,
que apuesta a hacer que nosotros nos veamos con esos niveles de desconfianza. ¿Qué falta en el gremio magisterial en este momento? Líderes creíbles. Daniel, líderes creíbles, líderes en los que confiemos, líderes que se comunican y tengan esa facilidad de decir con solvencia: estoy actuando con honestidad y representando a la base como corresponde. Todas esas cosas nos han arrinconado a estas situaciones. Este mismo documento ya habla de cómo enfrentar las luchas, de cómo acabar con esta clase que ha sido una de las clases más luchadoras en nuestro país, y sabemos que eso es una de las cosas que nos caracteriza. En el mismo documento, Daniel, ya evidencié uno porque yo sé que tú después puedes dar respuesta, porque son inquietudes. Yo estoy planteando inquietudes que tenemos como base. Sabemos que no somos ignorantes en la base y que tenemos dirigentes muy pedagógicos y todo, pero que acá se trata de defensa de derechos y los tenemos para eso, para que ustedes pues nos guíen y nos orienten en las luchas y en las conquistas que como gremio debemos mantener. Otra inquietud que tenemos como base: cuando en el 6º inciso, Daniel, hablamos de primar al derecho fundamental de la educación para los niños y las niñas, que el diálogo dice debe ser sincero. Yo les recuerdo que quien siempre violenta esa sinceridad que debe primar en el diálogo ha sido el gobierno. Que quien siempre nos ha engañado ha sido el gobierno. Que quien siempre ha violentado nuestros derechos y conquista y ha ignorado nuestras leyes es el gobierno. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible que estemos hablando en ese inciso 6º? No sé si ustedes leyeron bien, ¿verdad? Porque el gobierno, esto que está aquí, este 6º, Daniel, hace muchos años lo quiere meter. En muchas mesas lo quiso meter de esta forma, donde dice: necesitamos un diálogo sincero en la búsqueda de soluciones y consensos que permitan fortalecer la relación laboral entre las partes, primando el derecho fundamental a la educación para los niños y niñas. Y al final dice: todo esto se hará, y si hubiese problema lo vamos a llevar a una mesa que dirige el gobierno, siempre con el fin de mantener los servicios de la educación de Honduras. Esto, para muchos de nosotros los de la base, Daniel, es entregar la lucha, es estar fritos y servidos frente a un gobierno que siempre va a hacer lo que le dé la gana con nosotros. Entonces, la dignidad del docente vale más que todo esto. Y vamos a ir profundizando en ese documento, maestra. Ahora, entiendo cuando usted habla que no se ha luchado por la unidad. Estamos entendiendo que hay una división entonces entre la base y la dirigencia, que no se toma en cuenta la opinión de la base, que ustedes se sientan en esas mesas de diálogo que al final, pues, según lo que le entiendo a la maestra, no tienen ningún éxito. ¿No se escucha la base, Daniel, usted como dirigencia? ¿Qué nos puede aportar? Yo en primer lugar quiero, porque con Suyapa somos amigos y nos conocemos de hace tiempo. Es más, estuvimos en una conducción en la huelga del año 2011, si no me equivoco. Sí. Mire, en primer lugar, la unidad de la federación, y yo estas cosas casi nunca las discuto en público porque a mí me parece que es un tema delicado, pero si ustedes no se sientan como dirigencia, nosotros como base les regresamos y les decimos. Claro. Pedimos transparencia. La unidad de la FON nunca ha existido. Y cuando la FON ha caminado junta es porque un sector de dirigentes ha chantajeado a otros, que los van a tildar de traidores, de entreguistas. Esa ha sido la dinámica de la federación. Es más, yo recuerdo esa huelga del 2011 con mucho pesar. Es más, con Suyapa la sufrimos mucho. Eran 12 puntos, me acuerdo, y se habían acordado 11. El magisterio decía que el incremento fuera de 1.500 y 2 organizaciones magisteriales decían que no, que tenían que ser... Perdón, el gobierno planteó 1.300, nosotros 1.500 y la mayoría lo aceptaba. Y 2 compañeros de 2 organizaciones plantearon que no. Y por esos 200 lempiras no firmamos aquel acta, que es la famosa huelga sin acta. Yo pienso que hay que hacer valoraciones asertivas de todo lo que hemos planteado. Y yo quiero dejar una cosa clara. Si las bases o las organizaciones, o hay organizaciones que no han consultado a sus bases, ese no es un tema que yo debo contestar. En el caso del COPRUN, nosotros tuvimos un congreso, y también voy a aclarar, nosotros no hemos negociado escondidas. Nosotros, y ustedes pueden revisar los archivos nuestros, es más, yo particularmente en esta casa de radio, vengo casi todos los domingos al programa radial y yo hago el editorial. Y nosotros tenemos un acta de nuestro congreso donde el congreso de nuestra organización nos respalda.
Y el Congreso de nuestra organización es la máxima autoridad que tiene la organización. Nosotros a nuestra gente le hemos consultado. Si en las otras organizaciones no han consultado, pues yo creo que ese es un tema que los otros compañeros deben de contestar. La otra cosa es que hay conceptos que pareciera que fueran abstractos, ¿no? Como ese tema de la dignidad. La dignidad es un valor, y como valor a veces es un poco complicado de comprender. Pero yo creo que también hay que entender los costos que ha tenido esto. Primero, ¿por qué los otros sectores sí han tenido reajustes y nosotros no? Eso es claro. El gobierno nos asumió como enemigos. Y nosotros asumimos al gobierno como enemigo también. Si no, fíjense ustedes que después del golpe de Estado y de los pactos de Cartagena de Indias, al único sector que lo avasallaron fue el nuestro. ¿Sí? Claro. Y nosotros fuimos abandonados. El gremio magisterial por el movimiento popular fue abandonado. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2009, por ejemplo, hubo un reajuste de 898.55. En el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2010, hasta el 2015, no hubo ningún reajuste. La consigna del magisterio fue todo nada. Y de hecho que pegó, ¿no? El gobierno nos arrancó conquistas de hace 40 años, como la ley de la imprema, como el tema en alguna medida de la estabilidad laboral. Recordemos que en la administración Escoto se aprobó el PCM 040, si no me equivoco, que creo que a vos te suspendieron con ese. No, a mí no me suspendieron a 313 compañeros con ese decreto. Ahí, y otros elementos, 303, ¿verdad? 303 compañeros, sí. Casi todos COPEN, por cierto. Y después vinieron, nosotros teníamos un buen número. Lo que pasa es que en el magisterio hay mucha doble afiliación. Ahora bien, ¿qué sucede? En el año 2016... bajo esa misma política de no sentarse ni el gobierno con nosotros ni nosotros con el gobierno, aprobaron un bono. Y digo bono porque esto no impactó en el valor de la hora clase, y dieron 1.000 en el año 2016 y dieron 800 en el año 2017. En el 2018 nosotros comenzamos con el tema de la iniciativa ciudadana. Pero ¿en cuánto creció el salario docente del 2009 al 2018? En promedio, 57 centavos al valor de la hora clase. 57 centavos al valor de la hora clase. Y hubieron otras huelgas que reivindicamos por la capacidad organizativa, por lo que se demostró como lo del 2006. Ahora, yo también debo decir una cosa como cientista social. No es lo mismo enfrentar a un gobierno cuasi democrático como el gobierno de Maduro, como el gobierno de Mel, que enfrentar a un régimen como este. Ahora bien, que haya un sector que no mire con buenos ojos que nos sentamos con el gobierno, sí está bien, es un gobierno espurio, todo lo que quiera. Pero aquí hay que asumir un tema. El golpe lo dieron hace una década. Y el magisterio, por estar en esa posición, lo que hemos ido haciendo es perdiendo conquistas y mantener el salario congelado. Entonces yo doy un ejemplo. Cuando la iniciativa ciudadana, ningún gobierno nos llamó, nadie de la Secretaría de Educación nos llamó. Comenzamos solitos a recoger firmas. Y alcanzamos un reajuste de 6,41 a la hora clase. Para mí eso es un gran logro porque rescatamos la lógica del estatuto, que los incrementos salariales sean al valor de la hora clase. Y por otro lado, llegamos a un acuerdo con el gobierno de 6 lempiras con 41 al valor de la hora clase. ¿Qué significa eso? A veces es un poco complejo explicar esto, hasta muchos compañeros docentes no lo tienen claro. Por ejemplo, yo soy profesor de dedicación exclusiva, yo tengo plaza y media en el mismo centro. Mi reajuste va a ser de 1.500. Creo que vos sos plena, ¿verdad? El reajuste de la compañera va a ser de 2.000. Ahora, ¿qué es lo importante de este tema? Lo importante es que vamos a tener la posibilidad de mover los colaterales. Permisito, González, porque lo tengo aquí. Si ustedes se fijan en el acuerdo, en el primer punto es aplicar un incremento al valor de la hora clase 6 lempiras con 46, ¿no? Con 41, que ya lo veníamos diciendo. Ahora, en el punto 2, que es un tema súper importante, que es el tema del imprema, nosotros ahí lo que hemos venido haciendo es chocando contra una pared. No hay es más, yo en ese momento me retiré de una reunión en el Ministerio del Trabajo, donde están todas esas partes que muy bien Suyapa ha explicado. Pero ese tema es que eso es una concertación, no es una votación. Es más, a mí me encantaría que los compañeros de las otras dos organizaciones estuvieran ahí. Ahora, hubiesen puesto 6 representantes de las organizaciones magisteriales. Te puedo mostrar mensajes que escribí con tu presidente, con Fidel, donde lo estoy invitando a que vaya a la mesa. Si ahí lo que necesitamos es ayuda. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con este tema del imprema? Aquí hay que hacer una revalorización. Y hay 3 puntos sobre la mesa. 3 puntos que hay que rescatar.
reducción de la edad de jubilación y respetar los derechos a nuestros compañeros que son preexistentes, es decir, que entraron al INPREMA antes de enero del 2012, ¿sí? Respetarle el monto de la jubilación, es decir, es cambiar la fórmula, el cálculo de la pensión, de la jubilación. Y el tercer elemento, que es el tema de los beneficiarios. Ahora bien, el tema de este acuerdo no solamente tiene temas salariales. Por ejemplo, Suyapa es directora en un centro educativo. La Secretaría de Educación, desde el año 2014, viene obligando a nuestros compañeros de la directiva docente, que si no me equivoco es director y subdirector, a pagar la fianza. Sí. Esa fianza los compañeros la vienen pagando de su bolsillo. Es decir, el Estado de Honduras les ha venido robando esa fianza desde el año 2014. Por otro lado, a estos mismos compañeros de la directiva docente, que ahí sí van todos, director, subdirector y secretario, les vienen robando 15 días de vacaciones. Los compañeros estaban obligados a presentarse el 15 de enero, es decir, hace 2 días. Con este acuerdo, los compañeros se van a presentar como manda la ley en el 1 de febrero. Ahora, aquí también lo que hay es una oportunidad. Y yo pienso que así es como hay que ver estas cosas. Porque miren, antes de estar sentados a la mesa, ¿qué de estas cosas o qué posibilidades teníamos? Solo de la denuncia. Y yo siempre he insistido, aquí debemos de pasar de la denuncia a la práctica. Y yo he planteado una cosa, miren, en el terreno del debate y en el terreno de las ideas, el gobierno nunca nos va a ganar, siempre vamos a tener la razón porque la razón nos asiste. Ahora, en el cuarto punto, por ejemplo, que es instalar la Junta Nacional de Dirección Docente, desde la administración Escoto no tenemos Junta Nacional de Dirección. Entonces, ¿qué sucede en esa lógica? Ya la tiene, porque ahí dice el compromiso es para el 15, de ese compromiso que ustedes firmaron dice el 15, tenía que estar la Junta. Exactamente. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que se incluyan a todos los compañeros. Y yo quiero plantear otra cosa importante, que es el siguiente punto. Vamos a ir recortando el tiempo. Sí, que es el siguiente punto. Falta todavía algunas cuestiones concretas. La gente dice, ¿cómo pudieron entregar la dignidad con ese reajuste? En principio, el estatuto del docente nunca se ha pagado. Que eso no nos debemos de sentir orgullosos, ni tampoco es un salvavidas para que lo que fuimos a firmar. Eso es un tema penoso. Pero si ustedes leen acuciosamente el acuerdo, se darán cuenta que aquí hay planteado que para el 2020 nos debemos de sentar a la mesa para hacer números, para renegociar el tema de los colaterales. ¿Por qué los colaterales están congelados? Porque en el año 2006 hubo una huelga que se le hicieron al presidente Zelaya, yo todavía era estudiante, donde pactaron el congelamiento de los colaterales. Y desde esa fecha para acá los colaterales prácticamente han estado congelados. Entonces, eso es una oportunidad para mover los colaterales. Lo que quiere decir que el reajuste salarial del año 2020, del año 2021, ya están asegurados los 6,41 al valor de la hora clase, pero deberíamos entonces de estar en la mesa con la suficiente capacidad técnica para arrancarle, por ejemplo, que es mi aspiración, 5 lempiras más a la hora clase en el tema de la antigüedad. Subirle 5 lempiras por el tema de la antigüedad. Subir 5 lempiras al tema de la calificación académica y rescatar la revalorización de los compañeros que viven en las zonas de alto costo de la vida y a los compañeros que viven en la frontera. Ahora bien, ¿por qué toco los 2 puntos de una vez? Porque la Junta Nacional de Dirección Docente tiene potestades para reformar reglamentos, hasta el mismo estatuto del docente, y podría hasta derogar reglamentos de la Ley Fundamental de Educación. Y yo pienso una cosa, ¿cuáles son los datos que tenemos? Estando afuera, 51 centavos en promedio en los últimos 10 años. Discutiendo en la mesa, hemos arrancado más de 19 lempiras al valor de la hora clase en 3 años. Yo tengo que ser directivo 3 años. Disculpe, te lo voy a interrumpir, pero necesitamos ir a una pausa brevísima y necesitamos más concreto. Creo que hemos hablado mucho en preámbulo. Necesitamos saber cuántos docentes ingresan al sistema educativo a partir de febrero. Cuestiones así que se negociaron en esa mesa. No están dentro de la negociación. Lo que no es así de concreto, compañeros, pero vamos a la pausa. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo.
Esponda, dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial Coprun, y la profesora Suyapa Almendares, del Colegio de Profesores de Educación Media COPEN. Hemos escuchado todo un preámbulo, pero si así se le explica también a la base, es muy difícil también que lo entienda el otro más importante, el padre de familia. Y es necesario, por ejemplo, que sepamos cuántos profesores van a ingresar a las aulas a partir del mes de febrero después de un concurso. Cuestiones concretas, negociamos tantos. Si se negociaron, y si no se negociaron, pues hay que decir la verdad. El otro tema específico es el IMPREMA. Va a seguir jubilando los 900 profesores, y que hay, dijo, 3.000 esperando, o cuántos a partir de este año 2020, o si va a ser hasta el 2021, porque son cuestiones que las entenderá más fácil el profesor que trabaja en Yalula, en el centro básico, o el profesor que trabaja en el centro básico de La Libertad acá en Francisco Morazán, o el que trabaja en Dolores del departamento de Intibucá. Mire qué cosas. Usted ha mencionado temas que ni siquiera aparecen en los acuerdos, y imagino no estuvieron en esos temas en las mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre nos lleva donde él quiere. Inclusive muchos de los temas que están acá, que ya Daniel lo mencionaba, por ejemplo, el pago de fianza, eso es algo que se le debe hacer notar al gobierno, que ellos mismos son los responsables de todos los enseres que hay en nuestros centros educativos. ¿Por qué entretenernos tantos en eso? Lo de los 15 días de clase sí es un derecho. Es un derecho, 2 meses de vacaciones, dice la ley, y lo que hay que hacer el gobierno es que entienda que existe una ley, que hay que respetarla. Daniel, cuando hablamos del tema de dignidad, tú mencionaste que en tal año no se logró esto, que simplemente nos vamos al 2003, al 2010, a todos esos años anteriores donde estuvimos reclamando nuestras conquistas, ¿cierto? No logramos todo lo que queríamos. El gremio magisterial no logró todos sus reclamos, porque desde hace mucho tiempo el BID viene imponiendo sus fórmulas. Pero ¿qué sucedió? El magisterio se sintió con dignidad. Tú acabas de mencionar, Coprun llamó, dice, a Congreso, pero en un Congreso no estamos todos, compañeros. Las organizaciones magisteriales, yo sé que hacen sus congresos donde van, en algunas de ellas, representantes, pero ¿y los demás que estamos en la base esperando conocer y opinar sobre un tema que tanto nos interesa a todos? ¿Qué pasó? Luego, algo que no quiero que se me olvide, Daniel, en todas las mesas los gobiernos anteriores han tratado de incluir como fuese la palabra servicio. Y en este acuerdo lo incluyeron. La educación no es un servicio. La educación es un derecho, y yo creo que eso es algo que ustedes como dirigentes deben defenderlo, porque todos los docentes es algo que lo hacemos notar y saber en cualquier espacio. Hay toda una maquinaria para destruirnos, Daniel. Tú hablabas al inicio de diferencias entre dirigencias. Los enemigos no somos ni debemos ser nosotros. El enemigo nuestro es el gobierno. Y si bien es cierto, nos tenemos que sentar en el gobierno, pero con posiciones claras, defendiendo nuestros derechos, con una camisa. Yo quisiera ver a un dirigente magisterial, yo quisiera ver a uno de nuestros líderes ponerse una camisa que vista y que diga: soy el gremio magisterial, sin distingo de colores, de partidos políticos, sin distingo, sino que representando al gremio. Tú hablabas de Fidel, por ejemplo, acabas de mencionar al presidente de mi organización, al Fidel. Nosotros como COPEN y la base del COPEN espera que Fidel se mantenga en las posiciones de nuestra organización, que ha sido muy clara siempre y ha abogado y ha luchado por el respeto de los derechos de los compañeros y de las conquistas magisteriales. Entonces, esperemos que se mantenga la misma línea. Tú mencionabas hace poquito, y mencionaste en mi caso, que soy directora con 30 y pico de años de trabajar. El incremento al que tenemos derecho por todos los docentes es de 20 y pico a la hora clase. Se nos está dando, ¿cuánto, Daniel? 6:41. Imagínense qué lejos está de lo que es el estatuto del docente, todo eso. Pero bien, hablabas de los colaterales y que mencionabas que el oficio lo menciona. Tú tienes el oficio, ¿verdad? Sí. Que el oficio lo menciona. Pero ¿qué dice sobre eso, Daniel, acá? Que Finanzas va a hacer un estudio sobre los colaterales para ver si existe la posibilidad de que se nos paguen o no. Bingo. ¿Cuál cree usted que va a ser la respuesta de Finanzas en este momento? No hay presupuesto, no tenemos fondos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el reajuste de lo que son los colaterales
ya me imagino, nada o casi nada. Además, en este acuerdo no menciona cuándo Finanza va a hacer eso. Dice que se va a basar en los 6 primeros meses del año, pero no dice cuándo vamos a tener resultado de ese estudio que va a hacer Finanzas. Mira cuántas cosas te estoy mencionando. Pero igual, Daniel, cuando se habla de la base, hay pronunciamientos, hay escritos, hay muchos reclamos que ha hecho la base y que han sido ignorados. Entonces, ¿por qué no considerar sentarse las 6 organizaciones magisteriales? Tan difícil es que ustedes busquen, háganlo por amor al gremio, siéntense las 6 organizaciones magisteriales, pero no con intereses particulares, y no diciendo yo me voy a sentar acá o yo me voy a sentar allá, sino que con una línea común, defendiendo a nuestro gremio, reitero, con intereses de organizaciones, con intereses del gremio magisterial, con intereses de pueblo, con intereses de la educación. Yo no veo acá, si mire eso, que van a hablar en algún momento de los colaterales, que se van a sentar en la mesa de Imprema 4 a 5, ya te lo mencioné antes, que que no vamos a ir 15 días de clases, cosas tan superfluas, cuando hay problemas en el sistema educativo tan grandes como, por ejemplo, las estructuras, los problemas estructurales que hay en nuestros centros educativos, la infraestructura también, cuando no tenemos ni textos, cuando tenemos tantos docentes. Daniel, ustedes acaban de decir que se va a sentar dirección docente. No sé si ya lo hizo, te repito, porque ahí dice en el compromiso que el 15 debió estar. No sé si lo tienen o si ya está constituida dirección docente, pero igual tenemos el problema del concurso. Miren cuántos compañeros concursaron. Ahí vamos, disculpa, la voy a interrumpir. Ajá. Si lo va a tocar, sí, porque de yo una escuché sola algo vez, ayer que de una sola vez le vamos a consultar, sí, porque se nos ve el tiempo y queríamos que participara también los oyentes. ¿Cuántos profesores lograron aprobar, así específicamente el número? Y lo otro es cuándo se repite no es que va a repetir, el nuevo concurso, ya para el 2020. Bueno, y hay un elemento, profesor. ¿Por qué como ciudadano Carlos Paz no puede conocer esas pruebas que se publiquen? Sí puede conocerlas. ¿Que se publiquen o dónde sí están? Puede conocerlas. Desde toda persona natural o jurídica que quiera participar del proceso de concurso, solo va a la dirección departamental, se acredita y la dirección está estoy hablando de los ciudadanos. Sí. No, cualquiera. Ese proceso cualquiera, son funcionarios públicos. Cualquiera puede ir a verlo. Te voy a preguntar algo, Daniel. Voy a interrumpirte para preguntarte algo. Simplemente tenemos el caso. Yo tengo compañeros que fueron a hacer reclamos de ese concurso. Sí. Fíjese que con códigos le revisaron. Como que yo vengo a solicitar la revisión de mi concurso. Héctor y Ramón me van a revisar lo que yo vengo a pedir. Usted tiene mi examen y usted tiene los códigos. Y le dicta la número 1 A. No le dice ni siquiera el contenido. La luz número 1, Carlos. La O número 2, Benito. Por decir algo, ¿verdad? Con códigos. En ningún momento, ni siquiera el compañero que fue a revisar el concurso tiene la facultad de ver su examen, o que le diga a Ramón o que le diga a Carlos, te equivocaste en tal pregunta, fallaste en tal pregunta. Es más, la minoría, vean cuántas personas pasaron, son tan mínimos que la lógica, Daniel, tú que estás en esas mesas, sabes que por ejemplo en Francisco Morazán ni 100 y pico de personas. Depende. Ahí está, es que no puede depender, profesor. ¿Cómo me vas a decir? Claro que tiene que depender. No hay números de dependencia. Si me dejan explicar, puedo explicar. No, mire, ¿cuántos pasaron? ¿Puedo explicar? Dígame, ¿cuántos pasaron? Los concursos son por niveles, por área y por modalidad. Sí, ¿cuántos pasaron? Hay más del 35% que alcanzó la nota mínima. Como bien lo ha dicho Suyapa, el examen tiene un montón de falencias, pero muchísimas falencias. Informática, por ejemplo. Sí, hay 14 preguntas que los compañeros presentaron reclamos y no es satisfactoria la respuesta que dio la sugerencia de recursos humanos docentes. Es más, nosotros ya mandamos comunicación y nos van a pasar el documento de la justificación de quienes hicieron ese proceso. Ahora la pregunta del millón es, ¿en qué escenario se puede cambiar esa forma de hacer los concursos? Porque aquí es donde viene el tema. Es primera vez que se administra un concurso con el estatuto y con la ley fundamental. Hoy hemos demostrado que la ley fundamental es totalmente inoperante para aplicar un proceso de concursos. Que no puede ser que el sector educación esté separado de la elaboración de las pruebas. Hoy está demostrado que los mecanismos de revisión están muy mal y que hubo manipulación en la revisión de los exámenes, sobre todo en el departamento del Paraíso y en el departamento de Valle. Ahora yo pregunto, si no hacíamos este ejercicio,
¿cómo podíamos demostrar que lo que venimos diciendo desde hace una década, que esa ley fundamental no sirve? No sirve. Bueno, entonces, si no sirve, lo vamos a dejar ahí porque no lo vamos a tenemos arreglar. que No es el eliminarla. primer concurso, Ahora, el anterior también. no lo vamos a sí, arreglar. claro. El anterior también. Pero no entonces, participaron las organizaciones, Suyapa. No, es que la ley fundamental dice que no participan Yo las soy el organizaciones secretario magisteriales. de la Junta Nacional de ¿Cómo es posible Elección. que a mí me va a Ahora venir bien, yo a quiero evaluar aclarar este tema, por alguien ejemplo. ajeno al sistema? Aquí hubo una reunión de 26 compañeros para hacer este comunicado. Ahora, yo creo que aquí lo importante que hay que entender es que debemos de avanzar. Entonces Hacia la unidad. sí, es más, yo creo que nosotros en el COPRUN, con toda la altura moral, podemos decir que nosotros hemos procurado la unidad siempre, pero no estamos dispuestos ya a detenernos porque no se le cumplen a los compañeros algunos caprichos o algunas disposiciones que tienen. Disculpen, la diferencia... Tengo otra pregunta. Sí. Que no quiero y ya se le he hecho, creo que se está tratando, solo ellas no. Ajá. ¿En qué contribuyen, coayudan o aportan los colegios magisteriales a elevar el nivel académico-científico de los docentes agremiados? Estoy hablando en su calidad como profesional de la docencia. Por lo menos ¿Qué hacen? Le voy a contestar por mi organización, por el COPEN, aunque últimamente nos ha entretenido el gobierno, porque quien nos divide es el gobierno, y nos han tenido por allá y por acá a todas las organizaciones magisteriales, pero sí, yo recuerdo que el COPEN en muchas oportunidades llamaba y daba capacitaciones. Yo creo que eso es algo bien importante. Inclusive en un momento la organización llegó a los estudiantes. Recuerdo que en el tiempo de Oscar Recarte hubieron compañeros que colaboraron con aquellas personas que habían reprobado. Entonces yo creo que esos son puntos bien importantes, y como estamos hablando de calidad educativa, el primer responsable de la calidad educativa, porque es el responsable de ver para que la educación esté en otro nivel, es el gobierno. Nosotros somos los educadores, somos importantísimos en todo este proceso, pero lógicamente debemos estar con todas las condiciones mínimas para poder actuar como corresponde. Y hablando de Recarte, qué pesar me da, y Esponda, yo creo que es un tema que todas las organizaciones magisteriales deberíamos tomar un poquito más en serio, la situación que ellos pasaron en Imprema. Yo le decía la vez pasada a un compañero, esto es tan injusto porque es sistémico. Recarte, ¿qué es lo que hizo? Y los compañeros, yo creo que de tu organización, ¿quién estaba? Milton. Y Milton tiene todo el apoyo de nuestra organización. Por cierto, el domingo él se comunicó al programa radial nuestro. Nosotros le hemos puesto todo el cuerpo de abogados, nunca lo hemos dejado de la mano, porque es que este es otro tema que hay que comprender a veces. La gente ve al gremio como un todo, pero son 6 organizaciones. Y cada organización tiene su dinámica. Sí. Y en esa dinámica nosotros desde el COPRUN hemos sido responsables. Es más, yo doy a aclarar aquí, por ejemplo, Milton fue oposición del sector que ahora mismo está administrando el colegio, pero no por eso, porque hemos tenido algunas diferencias políticas en la forma de administrar el colegio, lo vamos a abandonar. Es más, el compañero presidente de la organización, el profesor Luis Ramírez, ha dado instrucciones claras al cuerpo de abogados y lo hemos acompañado. Es más, nunca ha estado solo. Yo creo que aquí lo que hay que entender es que, si bien es cierto, todos somos maestros, cada organización tiene su naturaleza y su dinámica. Ahora profesor, pero en esa naturaleza y en esas diferencias, el que tiene las repercusiones es el sistema educativo, y ese es un solo. Desde luego, pero ahora yo le voy a aclarar una cosa, y en función de su pregunta. Por ejemplo, yo soy el secretario de formación del colegio. Nosotros fundamentalmente damos formación gremial. Y nuestra secretaría... No le estoy hablando de formación gremial. Usted fue líder y significa que tiene buena escuela. Estoy hablando que le contribuye al profesor en el nivel académico, científico, para ganarse la vida. Si me deja explicar, yo le explico con gusto. No para dirigir. Si me deja explicar, yo con gusto. Porque yo lo veo que pueden dirigentes. Sí, si me deja, yo le explico con gusto. Por ejemplo, en el COPRUN tenemos un convenio con FUNIVER para que nuestros compañeros saquen posgrados. Es más, fundamos la cooperativa y en nuestra misma ley de la cooperativa tenemos un renglón para financiar a bajo costo a los compañeros que quieran cursar posgrados, porque en Honduras los posgrados son privados. Todo lo que hemos estudiado posgrados hemos pagado en nuestro bolsillo ese proceso. Ahora bien, ¿de quién es esa responsabilidad? Esa responsabilidad en realidad es del Estado. Ahora bien, nosotros desde la organización... No es del Estado. Es del Estado, por supuesto. Yo creo que los gremios ahora son multimillonarios y deben de asumir alguna responsabilidad más que los reivindicativos. Multimillonarios no son. Y además es que usted tiene que ver qué es lo que manda la ley de las organizaciones. Las organizaciones
magisteriales, los colegios profesionales son de auxilio mutuo en el carácter laboral. ¿Sí? Que nosotros tengamos o que hayamos asumido una responsabilidad social con este país para defender el derecho a la educación, para luchar por presupuesto, ese es otro tema. Es más, ese es un compromiso moral que nosotros tenemos todos los educadores. Y nosotros desde el COPRUN, en esta administración, de eso sí nos hemos podido jactar. Daniel, nosotros logramos que esta dictadura dejara de gastar 400 millones de lempiras el tazón de seguridad para comprar balas y reprimir a este pueblo para que vinieran a educación. ¿No le parece a usted eso algo importante? Son 10.000 millones. No, pero ¿no le parece que eso es requiere. importante? Bueno, no, le pregunto. Pero no me dice qué es lo que van a hacer. No, pero le pregunto. ¿Pero qué van a hacer? ¿No le parece que eso es importante? No, primero dígame qué van a hacer con los 400 millones, porque me dice que todavía... Eso fue en el presupuesto anterior. Que todavía no saben. Eso fue en el presupuesto anterior. Ahora, fíjese que otra cosa importante que nosotros hemos ido haciendo, el tema de la denuncia. Nosotros hemos hecho un informe de cuántos centros educativos están prácticamente en el abandono y la infraestructura. Es más, nosotros tenemos un documento, no sé si ustedes lo conocen, se los puedo facilitar con todo gusto. En promedio, el fondo de una unidad que se llama la Secretaría de Educación, Construcciones Escolares, si lo repartiéramos en los 20 y pico de mil de centros que hay en el país, lo que les tocaría sería poco menos de 300 lempiras. Así de claro. ¿Qué otra cosa hemos denunciado nosotros? Que hay un montón de presupuestos en materia educativa que lo manejan otras secretarías, que no debería ser así. Miren, y yo creo que aquí lo importante no es que entre nosotros, que digamos que estamos del mismo lado, vengamos a una discusión estéril. Mire qué cosa más importante que propusimos, yo lo propuse en la plataforma, aunque suene un poco pedante, que hiciéramos un encuentro de luchadores para definir un programa nacional de lucha para enfrentar el modelo neoliberal. Y si quieren les puedo facilitar los editoriales de la organización. Porque aquí el problema de fondo no es que Juan Orlando esté sentado en la mesa. El problema, como bien lo ha dicho Suyapa, es que hay todo un modelo en contra nuestra. Y entonces, si nos vamos a agotar en discusiones si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien, eso debe servir para la crítica, para la autocrítica, para mejorar. Pero si el movimiento popular hondureño no tiene un programa de lucha para eliminar la ley de concesión minera, la ley de concesión de los ríos, de la ley de trabajo por hora, de todo esto, de la ley, por ejemplo, de reordenamiento al sistema retributivo del gobierno central, que tiene congelado todos los trabajadores que se les paga a través de estatutos. Si no generamos una ley de salario mínimo que por lo menos incremente la inflación de los trabajadores, si no construimos un sistema judicial que garantice justicia, si no aportamos a un sistema de salud que amplíe su cobertura y no construimos, por ejemplo, una educación para el trabajo, vamos a seguir en esto. Es más, no pensemos que este modelo va a caer por longevidad, porque Daniel, está más que demostrado que no lo va a hacer. Con eso que tú dices, o sea, no nos vayamos tan allá. Se nos va Regresémonos. el tiempo, ya solo quedan 2 minutos. Regresémonos al gremio magisterial. Si al menos lográsemos que respetaran los derechos y las conquistas de nuestro gremio. Tú mencionaste un montón de cosas. Si al menos lográsemos que el gobierno entendiera que los docentes somos los que sostenemos la educación de nuestro país y que no nos pueden continuar tratando así. Claro. Y como me cortaste un poquito, quiero recordar, porque yo fui partícipe y estuve como observadora en el directorio donde a estos compañeros que les acaban de emitir un fallo en su contra, me da tristeza escuchar a muchos docentes que juzguemos a los compañeros cuando les aseguro, ellos lo único que administraron fue un voto. Y por cierto, un voto a favor de los docentes, un voto a favor de los educadores. En el caso de Recarte, un voto a favor de la pavimentación de la calle Los Cañada, en donde ellos votaron después de escuchar un montón de dictámenes legales que favorecían, según los dictámenes técnicos, al IMPREMA, sí, y en el otro caso, el incremento de los 300 lempiras a los jubilados. Eso es votar a favor de nuestro gremio, y en eso los teníamos a los compañeros representando a cada uno de los que estamos afiliados al IMPREMA. Gracias. Ojalá Esponda, que en el escenario donde ustedes como dirigentes se desenvuelvan, puedan lograr hacer regresar esa dignidad del gremio magisterial. Y te repito, nos sentimos pisoteados los educadores, pero no nos damos por vencidos, porque la dignidad, por lo menos de los que estamos en la base, está bien en alto. Gracias, y esperemos que ustedes logren esa unidad que necesitamos. Gracias, maestra. No me puedo despedir, don Carlos, sin preguntarle a don Daniel Esponda. Y nos despedimos con él en 30 segundos, Daniel, porque se nos fue el tiempo. Yo creo que imagínese usted que íbamos a hablar del sistema educativo en general. Hay tanto de qué hablar. Muy productiva la conversación.
entre ustedes, pero sin duda alguna que en otro programa yo sé que vamos a abordar temas puntuales específicos. No me puedo ir sin preguntarle sobre la plataforma. En su momento Luis Ramírez del Copron dijo que estaba engañando la plataforma a los hondureños. Cerramos con su participación. Bueno, en 30 segundos explicar eso es casi imposible, pero lo que hay que comprender es que la plataforma se fundó por un interés gremial. Es más, los que éramos dirigentes de ese espacio insistimos que esa era una lucha gremial y no una lucha política. Íbamos por derogar 2 decretos, 2 PCM, se derogaron 6. Las comisiones que iban a venir a ejecutar este programa que Suyapita ha traído del BID y del Fondo Monetario Internacional, no existen las comisiones. Le doblamos el brazo a los que iban a venir a ejecutar eso, que no eran más y nada menos que los poderes fácticos, la iglesia, las ONGs y la empresa privada. Ahora, que la huelga cerró mal, sí cerró mal, me parece que se cometieron errores, pero eso no significa que la huelga se perdió, todo lo contrario. La huelga, el magisterio se tiene que sentir orgulloso de eso. Hizo que por primera vez, desde el golpe de Estado para acá, el gobierno retrocediera en una intentona de violentar el derecho a la salud y a la educación, a abrir las posibilidades de despidos y de contrataciones masivas sin pasar por los mecanismos que ya establece la ley. Yo creo que aquí lo que necesita el movimiento popular, y con esto cierro, y sobre todo el gremio magisterial, es hacer una gran reflexión colectiva, recoger los errores que hemos cometido y en función de esos errores buscar alternativas para avanzar. Lo que no nos podemos permitir es estar siempre en la negativa y no avanzar por eso. Muchas gracias, Daniel. Para Maestra, servirle. Mucho gusto. muchas Mucho gracias. gusto. Muchas gracias, distinguidos profesores. Continuaremos. Estamos convencidos que el planteamiento y el principio de Morazán y de Valle sobre la educación debemos de continuar para que este país un día salga adelante. Buenas tardes y gracias. Listo. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó